Vale, ya está grabando la sesión. A ver. Bien, bien, bien. Bueno, un saludo a todos y a todas las personas que estáis conectadas, evidentemente. También extensible a aquellas personas que veáis la clase los días venideros. Bien. A ver, un segundito. Vamos avanzando como veis, ¿no? Poquito a poquito nuestro programa. Bien. Vale, salvo error por mi parte, la última vez que nos vimos no había terminado de corregir, puede ser el marco teórico. Y bueno, si no lo habéis visto, ya están disponibles todas las notas de esta actividad. En términos generales, si me permitís, pues hago, a ver, un comentario, aunque sea muy general, al respecto. A ver, en términos generales, habéis resuelto bien la tarea. Lo que pasa que en algunos casos me he visto sorprendido, ya que, o sea, si recordáis, el marco teórico consistía básicamente, en esta segunda actividad, en unas dos páginas, ¿vale? Primero, concebir una suerte de estructura en tres, cuatro subapartados de ese marco teórico relacionado con un tema de investigación, ¿vale? En el campo de educación superior y a posteriori o en paralelo o al mismo tiempo desarrollar el contenido, un resumen, una síntesis de cada uno de esos tres, cuatro subapartados en los que habíamos dividido nuestro marco teórico, utilizando bibliografía externa, fuentes externas y presentando esa síntesis, ese contenido a partir de la oposición de ideas entre los autores, ¿vale? De manera que tendría que quedar, pues, una cosa parecida a esto, ¿no? Una cara o dos caras, ¿vale? La primera cámara, el tema, yo que siempre yo pongo para los ejemplos, el estrés de los profesores, ¿vale? Voy a dividir en cuatro puntos, ¿no? Eh, el estrés familiar, el estrés profesional, el estrés académico y el estrés, me da igual, clínico, ¿vale? Me da exactamente igual. Cuatro puntos, divido en mi marco teórico, que es aquellas referencias, aquellos conceptos, aquellas investigaciones, pues más relevantes y que sustentan ese tema que yo voy a abordar. Muy bien, ¿vale? Pues divido esas dos páginas en cada uno de esos puntos, ¿vale? Por tanto, voy a tener eh, cuatro medias caras, si queréis. Bien, y en cada una de esas medias caras, cada uno de esos puntos en los que he dividido el marco teórico, voy a tener que desarrollar un contenido. Voy a tener que buscar una información y presentarla, ¿vale? Pues pongamos el primer punto, no sé qué he dicho, pero bueno, el estrés profesional, o personal o profesional, me da igual, ¿no? Bien, pues Johansson y Christensen, 2019, han realizado una investigación sobre el estrés entre el profesorado a nivel personal y las conclusiones de su trabajo manifiestan que el 90% de los profesores en tres estados donde han llevado a cabo cuestionarios en una investigación cuantitativa, pues manifestaban tener problemas personales, pues yo qué sé, conflictos intrafamiliares, etcétera, 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 ¿vale? Sin embargo, por otra parte, existe autores que apuntan a que esta relación no es tan clara. Por ejemplo, Fernández 2024 ha realizado entrevistas en profundidad a profesores um, que manifestaban que los problemas familiares o los estrés familiares pues no estaban directamente vinculados con su trabajo, sino con condiciones como la perspectiva salarial, los problemas políticos del mundo, un sistema sanitario de bla, 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 elementos externos a su condición profesional, ¿vale? Bien, imaginaos en este pequeño ejemplo que estoy poniendo que el trabajo que habéis entregado, las dos páginas que habéis entregado, desarrollarían un poco este mismo ejemplo que acabo de poner, pero en los cuatro puntitos en los que habríais dividido vuestro marco teórico, ¿vale? De manera que yo tendría como profesor dos páginas, epígrafe uno contenido, epígrafe 2 contenido, epígrafe 3 contenido, epígrafe 4 contenido, ¿vale? Y el contenido en cada una de esas cuatro partes se habría estructurado de esa manera que acabo de ejemplificar, ¿vale? Pues con una referencia, con otra, con otra, mínimo dos, ¿vale?
Bien, oponiendo visiones, conceptos, investigaciones, etcétera, ¿vale? O haciendo dialogar, no es necesariamente una oposición, puede ser una complementariedad, ¿vale? En esta misma línea, también esta investigación ha demostrado que bla, 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 ¿vale? Bien. En términos generales, como os digo, la gran mayoría habéis realizado así la tarea, ¿m? Con más o menos acierto, pues en algunos casos, pues no estaba bien o plenamente bien citado en los autores, o esta oposición, este diálogo entre autores no estaba manifestado y habéis utilizado una sola fuente para uno de los apartados o dos de los apartados, etcétera. Bueno, pues eso más o menos, pues en función de ese nivel de pericia o de adecuación a las instrucciones, pues estará la nota, ¿vale? Un 8, 9, 10, etcétera, etcétera, ¿vale? Bien, pero me he quedado sorprendido porque algunos de vosotros y alguna de vosotras habéis como presentado la tarea en dos partes. Primero, un índice del marco teórico y luego a continuación una suerte de ensayo en unas dos páginas o en una página y media, etcétera, en términos generales de contenido sobre el tema en particular, ¿vale? O sea, y me he sorprendido porque ha sido más de una estudiante y más de dos y más de tres, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, no he querido tampoco en penalizar a estos estudiantes en exceso, no sé si ha sido un problema de comunicación, etcétera, pero tened en cuenta de cara, pues eso, a TFM, etcétera, que, o incluso el examen, que lo comentamos la semana pasada, que lo que se os va a solicitar, bueno, en el examen no se os va a solicitar desarrollar un contenido como tal, ¿vale? Simplemente quizás pues un epígrafe, un índice de un marco teórico. Pero en todo caso, la tarea netamente consistiría en eso, relacionar la estructura del marco teórico con el desarrollo de un contenido de un marco teórico, ¿vale? No dos secuencias, dos elementos diferenciados, ¿vale? Bien, por aclarar esta cuestión y ahora ya sí con la clase. No sé de dónde ha venido esa confusión, pero ya os digo que ha sido un caso, pues no sabría decir, pero quizás el 2% de la clase, el 5% de la clase, y me llamó la atención. Bien, habíamos quedado la última sesión, si recordáis, había manifestado, comentado muy, muy rápidamente ah, los instrumentos de recolección de datos cualitativos, ¿vale? Me vais a permitir que en esta primera parte recuerde un poquito esto y, bueno, pues pueda aportar algún ejemplo más en profundidad, etcétera. No quiero extenderme tampoco demasiado, ya que llevamos un cierto retraso con respecto a la planificación del programa y hoy sí que me gustaría por lo menos ver por encima, aunque fuese, la cuestión relativa al tema 9, el análisis de datos en investigaciones o diseños o proyectos cuantitativos, ¿vale? Muy bien. Bien, pues si recordáis, frente a las técnicas recogida de información cuantitativa, pues las encuestas, los test, la observación directa, etcétera, etcétera, veíamos que existían, en relación con estos proyectos de investigación, pues que no perseguían, pues eso, una realidad objetiva, ni un rasgo concreto de la realidad, concebían esta posibilidad de que el observador o el marco o la experiencia del observador influyese, dialogase con lo observado, ¿m? Pues en este contexto requerimos de técnicas, o de instrumentos que nos permitan aprender esa realidad, aprender con H, pues de una manera correlativa con nuestros intereses investigadores, ¿vale? El primer ejemplo, sobre el que ya me he detenido con demasiada profusión, es la cuestión de la observación, ¿vale? La técnica, pues, por antonomasia de los proyectos, por ejemplo, etnográficos, antropológicos, etcétera, ¿no? Generalmente estamos hablando, pues ya lo he citado con mucha amplitud, ¿no? De una observación participante, precisamente por esta idea de que el yo investigador, el yo observador participa también de ese contexto observacional, ¿vale? Dialogando con los con los observantes, no sé si existe, o los observados, ¿vale? Y bien, y comentábamos, pues, entre algunas de sus dificultades, bueno, que puede ser rico en el punto de vista de eso, de darnos mucha información, esta cuestión que comentaba la compañera de Etique Mic, es decir, poder aproximarse al punto de vista del observador nativo con quien tenemos
del que tenemos intención de conocer su realidad, ¿vale? Bueno, pues algunas de las dificultades que manifiesta esta técnica es, bueno, pues en algún grado la dificultad de anotar algunas realidades que observamos, la dificultad de sistematizar las observaciones, ¿vale? Yo os había contado, me parece algún ejemplo, tenía un profesor de antropología que nos contaba que él trabajaba sobre comunidades rurales. Porque le interesaba todo lo que es el tema de las visiones mágicas del mundo, o sea, de una perspectiva contemporánea, ¿no? En el siglo XXI hay comunidades rurales que sigan teniendo, pues, creencias mágicas, ¿no? No toques esto, que si lo tocas los martes y 13 se contamina el pan, por ejemplo, cosas de ese tipo, ¿no? No sé si os había puesto algún ejemplo de estos, pero nos contaba esto. Y bien, y la dificultad está en eso, en el momento que alguien te está hablando, te está contando esa anécdota, esa visión del mundo, bueno, es complicado, sería una comunicación artificial, sacar una anotadora, ¿no? Cuéntame eso y tomar notas, ¿no? La persona se podría sentir cohibida, que es precisamente lo que no se busca con esta técnica, ¿no? Entonces, a veces desdibuja esto, pues imaginaos si esa persona pasa la tarde, la noche en unas festividades a comunidad rural, es al llegar a su alcoba, al llegar a su habitación, cuando tomará esos apuntes, casi un poco también con el filtro de la memoria, de la experiencia, de eso, de nuevo, el yo observador, ¿no? Pues quizás esa frase no la recuerda literal, etcétera, etcétera. Bueno, cosas de ese tipo. Y en muchas ocasiones, pues, no se puede tener claro qué es lo que es de interés observar o no. Pues eso, depende un poco de lo cualificado o lo cualificada que esté la mirada del observador también. Ahora hablamos del tema de la experiencia, ¿no? Como a veces, pues, bueno, pues evidentemente, en una primera investigación, pues a mí me ocurre con los estudiantes, por ejemplo, del máster de innovación, ¿m? Que van a las prácticas, ¿no? Y en la tarea que tienen que hacer es observar cómo está desarrollándose un centro educativo para poder hacer un diagnóstico de innovación, ¿no? Y claro, pues muchas veces pues, no están adecuados o acostumbrados a esa labor y dicen, bueno, no hay nada que observar, no he visto nada, profesor, ¿no? Y ya cuando empiezas a trabajar esa mirada con ellos de, bueno, ¿cómo es la estructura de coordinación o de comunicación entre la jerarquía y los profesores? ¿Cuántos departamentos hay? ¿Cómo aprenden los estudiantes? ¿Cómo incluso la cuestión de los espacios? Si hay barreras arquitectónicas, empiezan ya a abrir su mirada, ¿no? Y luego ya llegan al centro y ven de todo, ¿no? Pues bueno, esto ocurre un poco de lo mismo, ¿no? Y luego esto es una cuestión interesante, no sé si lo había citado, en la dificultad a acceder a ciertos entornos. Tengo una compañera, no sé si también os lo había contado, que quería trabajar comunidades marginales gitanas, claro, y ella, pues evidentemente es una investigadora, clase media alta, no es gitana, etcétera, etcétera, y nos contaba, ¿no? en un congreso precisamente las grandes dificultades que tenía para ser bienvenida en determinados espacios, ¿vale? Y bueno, a veces incluso se habla de que puede haber como una suerte de dualidad, ¿no? Sí, sí, te muestro la realidad que quiero mostrarte, pero no te voy a permitir participar en un cierto espacio, en un cierto rito, en un cierto, vamos, un ámbito más doméstico, más íntimo, etcétera, etcétera, ¿no? Yo también no sé si os lo he llegado a comentar, yo no me planteé una observación cualitativa, pero sí que realicé entrevistas, que ahora voy a hablar de ello. Y evidentemente, una parte de mi cuestionario se interesaba por las experiencias de las mujeres y yo me quedé sorprendido porque la mayoría de mujeres a las que entrevistaba se sentían incómodas un poco, incluso hasta de que yo les plantease la pregunta, ¿no? ¿Has sentido alguna discriminación por ser mujer o algo así, ¿no? Iba con la cosa muy académica, muy universitaria y la mayoría de mujeres, pues, reaccionaban pues o negándolo o queriendo pasar a otra cosa, etcétera, etcétera, hasta que yo comprendí que ellas quizás sentían que con mi pregunta les estaba quitando valía profesional, ¿no? O una cosa así. Y luego es reformulada la pregunta o, mira, esta otra experiencia de otra persona, tú tuviste algo similar, en la que ya emergían cosas, ¿no? Cuando una vez te has ganado la confianza bueno, la manera de articular la pregunta es interesante, ¿vale? Pues bueno, esto puede ser también algo a tener en cuenta. ¿Mm?
Bien, la entrevista, y ya anticipando un poquito esta transición entre la observación cualitativa y la entrevista, es otro método, otra técnica más bien de recogida de información que consiste, pues eso, en el planteamiento de preguntas a una persona que consideramos que por su experiencia, pues experiencia vital me refiero, nos puede aportar puntos de vista, cosmovisiones, fenómenos sobre la realidad que queremos estudiar, ¿vale? Bien. Generalmente, no sé si está en esta diapositiva, sí. Eh, Vamos a encontrar esta tipología en función de la. A ver. Perdonad que no estaba, no tenía el chat abierto. Sí, esta cuestión, Nicolás, de las comunidades indígenas ocurre lo mismo, pero no penséis que solamente puede pasar, pues eso, con grupos, digamos, o subalternos o como esta cuestión identitaria, ¿no? Entre eso, el ejemplo que os ponía la semana pasada, el investigador de Harvard y la comunidad indígena. A veces también ocurre simplemente en espacios de trabajo, por ejemplo. Oye, yo quiero conocer la experiencia de los panaderos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pues simplemente que llegue una persona externa allí, quizás simulan, esta es la jornada cotidiana, ¿no? E incluso se miran entre ellos como diciendo, mira, le estamos contando a esta persona cómo es la jornada cotidiana cuando en realidad no limpiamos todos los días o yo qué sé, cosas de ese tipo, ¿no? O sea, que no penséis solamente en, como en casos como muy característicos porque estas resistencias, generalmente los grupos funcionan así, ¿no? Los grupos humanos, ¿vale? Y os contaba también, no sé si este ejemplo lo he dicho aquí, seguramente sí, porque como sí, porque la mayoría, algunos de vosotros sois profesores, sabéis que los profesores tenemos el defecto de que a veces nos acabamos repitiendo los mismos ejemplos, ¿no? Eso es un defecto de profe. Vale, os contaba otro ejemplo, también una investigadora que hace entrevistas, en este caso una observación participante, en Francia, que realizaba como historias de vida de altos funcionarios de la administración francesa, ¿no? Seguramente lo he contado. Y entonces a ellos, generalmente hombres, les preguntaba sobre sus anteriores parejas o sobre el origen humilde de algunos de ellos, que se había documentado, pues eso, pues por biografías, cosas de ese tipo, o entrevistas o cosas de esas, y ellos generalmente rechazaban ese tipo de preguntas, rechazaban ese tipo de aproximaciones, precisamente porque ellos querían proyectarse en la clase social aspiracional donde ahora ya ellos, después de esa oposición, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces nos contaba como, pese a esa resistencia, era algo como muy típico de estos altos funcionarios franceses, tener una mujer durante el periodo de la oposición, luego sacar la oposición, que de repente pasen de ganar 2.000 a 8.000 euros y cambiar esa pareja y buscar otra que también era funcionaria o cosas de ese tipo, ¿no? O sea, y ese mecanismo que es, pues eso, desde el punto de vista de la antropología o desde el punto de vista de la historiografía, pues interesa, oye, los seres humanos hacen esto en este ámbito, pues ese grupo a la hora de formular esas preguntas o hacer emerger esa verdad, pues manifiesta resistencias. O no, no, esto, pues bueno, fue un problema, no nos llevábamos bien, o siempre hay como, o no, prefiero no hablar de ese tema. La verdad es que es más interesante cuando después saqué la posición y obtuve este puesto, que tuve esta experiencia. Mira, te voy a contar esto, ¿no? Pues bueno, es que hay que saber jugar un poco esto. Bien, os decía, sí, hay, pero si os dais cuenta, al final, de los ejemplos tan dispares que os estoy comentando, al final siempre hay como un mismo esquema, ¿vale? Eso, hay un punto de vista interno de la realidad, un observador que llega y que evidentemente no forma parte de ese universo y el propósito, es que esto también, hay mucha filosofía al respecto, ¿no? Pero si queréis la imagen, ¿no? La filosofía crítica lo que busca es el desvelamiento, ¿no? Desvelar, quitar el velo de la realidad, ¿no? Pues un poquito el propósito de esto es ir quitando velos a esa realidad, ¿vale? Para acercarnos al núcleo de lo real, si queréis. No sé, es que a veces me quedan frases muy rimbombantes, pero no es más que eso. O sea, no lo sé. Si tenéis hijos o hijas pequeñas o pequeños, ocurre un poco lo mismo, ¿no? Intentar comprender su universo. Pero ¿por qué has pintado el cielo de azul? O bueno, el cielo azul, perdonad. ¿Por qué has pintado el cielo verde, no?
Y si preguntas a la niña o al niño, te va a contar una cosa, no, porque nacen las flores en el cielo. Pues al final es acercarse al punto de vista de esa persona que configura una realidad y que no forma parte de la nuestra. Yo diría eso, cielo azul, no pintaría verde ningún cielo, ¿no? Pues esto es lo mismo, ¿vale? Y hay que utilizar estrategias y hay que, pues eso, el tema de las entrevistas es muy, muy rico. Bueno, hago la tipología y luego continúo si queréis con algún ejemplo a este respecto si os interesa. Bien, como os decía, con respecto a la tipología de las entrevistas, podemos clasificarlas en función del grado de estructuración que tengan. ¿A qué nos referimos con estructuración? Que hayamos previsto un guión más o menos rígido, ¿vale? Un guión más rígido, es decir, un conjunto de preguntas que incluso hasta podemos prever el orden en el que vamos a formularlo, casi como eso, cuando leemos una entrevista en un diario, por ejemplo, pues eso es una entrevista estructurada, ¿vale? Pregunta uno, 2, 3, 4, 5, casi con una suerte de cuestionario, con la única salvedad de que se hace de manera oral y bueno, se permiten esos silencios, esas pausas que pueda dar la persona, etcétera, etcétera. ¿Vale? Esas autocorrecciones, etcétera, etcétera. Bien, vale. El otro extremo, no estructurada, ¿vale? Yo me acerco, hay una persona que puede potencialmente ser de mi interés y diálogo, ¿vale? Y voy formulando las preguntas también en función de el input que esa persona me va a dar, ¿vale? Si queréis, este ejemplo a veces ocurre también en entrevistadores, pues no tanto de prensa, pero a veces de televisión o de talk shows o cosas de este tipo, ¿no? Que de repente el entrevistado cuenta una anécdota y el entrevistador, ostras, esto no lo conocía, cuéntame un poco más de esto, pues estuvo esta otra actriz. Y es verdad eso que cuentan en cierto grado, ¿no? O sea, evidentemente la televisión no es natural, muchas cosas están guionizadas, pero bueno, entendéis un poco. Sería pues ir a ciegas a una entrevista, entre comillas, y ir manejando el flujo de la conversación a modo de un diálogo, ¿vale? Sí, más flexible, eso, menos estructurada, sí, 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 sería la idea. No tendrías unas preguntas previas. Sí que es cierto que en el marco de una investigación, pues sí que tendrías una suerte de ítems, una serie de temas generales que podrían interesarte, porque al final, a la hora de acercarte a esta persona, pues algún tipo de interés investigador o de intuición de que esa persona pueda aportarte algo distinto o algo relevante para a tu investigación, lo tienes, ¿no? No vas a entrevistar a una persona porque sí, aunque no forme parte de tu corpus, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y el término medio, sería una entrevista semiestructurada, en la que contaríamos con una serie de preguntas fijas, o con un guión, temas, y iríamos formulándolas, pero dejando cierto espacio para esos apuntes, esos matices, para explorar temas que no estuviesen previstos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bien, bueno, por último, la entrevista en profundidad, generalmente está pues eso, un poquito más desarrollada en el tiempo. Una entrevista generalmente no se recomienda que dure más de una hora, hora y media a lo sumo, ¿vale? Y en una entrevista en profundidad, pues quizás incluso podemos hablar ya de varias sesiones. En las historias de vida que veremos a continuación, generalmente están bastante relacionadas con esto, con la entrevista en profundidad, ¿vale? Ah, bien, yo os puedo plantear, o sea, ejemplos de varias de estas, ¿no? La estructurada, lo bueno que tiene, yo creo que lo habíamos comentado también la semana pasada, que el análisis es mucho más sencillo también. Tengo un cuestionario y luego a la hora de analizar las respuestas, pues ya es mucho más sencillo. Inconvenientes, pues que puede haber realidades que no plantee, puede haber eso. No se sigue un orden, digamos, propio al del entrevistado. Quizá a veces el entrevistado, tened en cuenta,
bueno, contactáis a una persona, ¿vale? Imaginaos, os voy a poner algún ejemplo real. Contactáis a una persona, hoy estoy haciendo una investigación, me gustaría tener tu punto de vista, si nos pudiésemos ver, etcétera. Pasan una semana, 2 semanas, la persona, no, pues puede ser alguien que no ha tenido estudios jamás de la universidad y que incluso le impresione que le impresione, ¿no? Pues un máster, ay, me quieren entrevistar para un máster a mí, que yo soy un humilde profesor de una localidad rural, lo que sea, ¿no? Imaginaos, ¿no? Y claro, a mí me han llegado a comunicar entrevistados, se conocen también como informantes, igual veis ese nombre también. Pues incluso no dormir la noche antes o estar preguntándole a su mujer o a su pareja, ¿y qué le cuento? No sé qué, llevar casi un guión ellos, ¿no? De lo que esperaban que yo tenía interés o de lo que desde su punto de vista tendría interés para contarle a alguien, ¿no? Claro, a veces llegar a esa persona con su... A mí me ha ocurrido, ¿no? Que quieren contarte algo porque sí, pues llegar y coartarles esa posibilidad y simplemente empezar, bueno, usted en 1973 fue director de no sé qué, ¿me podría contar su experiencia de director? Cuando ellos están pensando en cuando se sacaron la posición, pongamos, ¿no? Pues ahí puede haber una disonancia en la entrevista estructurada y quizás por eso la semiestructurada pueda, yo creo que depende del objetivo investigador, pero pueda ser más adecuada, ¿no? Vale, pues sí, yo le iba a preguntar a esta persona también de cuando sacó la oposición, vale, pues le dejo hablar de esto, lo exploramos, aunque era mi ítem 3 pues pasa al momento de la entrevista uno por así decirlo, pero después vuelvo sobre el 3 que también me interesa, ¿no? Pues cuando fue director, le vuelvo a preguntar después de que esa persona me ha contado su trama, su historia en el sentido de story en inglés, ¿vale? Esta tarde relacionarse con la realidad, escucharlo muchas veces cuando la gente divaga en una idea, además respuesta al esperado. Sí, a ver, a veces esto es delicado, esto ya son más técnicas de entrevista que otra cosa. Por una parte, corremos el riesgo de que si dejamos a una persona hablar en exceso de un tema que no nos interesa, pues al final estamos perdiendo tiempo y recursos y la persona incluso se canse y etcétera, etcétera, ¿vale? Em, y por otra parte, si cortamos mucho la naturalidad o esa estructura que tiene el entrevistado, etcétera, podamos estar segmentando, coartando en cierto grado elementos que pudieran ser de interés y que nosotros no conociésemos de antemano, ¿vale? Ahí, de nuevo estamos en ese juego porque también la estructura, perdonad, la entrevista estructurada perfectamente podría formar parte de una investigación cuantitativa, ¿vale? Siempre estamos en ese juego. Claro, imaginaos, a ver, os pongo un ejemplo concreto. Quiero conocer las experiencias de los directores de un instituto, ¿vale? Venga, voy a hacer una estructurada, ¿vale? Y les voy a preguntar, pues, cuándo sacaron la oposición, cuándo accedieron al cargo, cómo es su día a día, qué dificultades y retos tienen, bla, 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 lo que sea, ¿vale? Bien. Pues imaginaos, ¿m? Que, claro, yo pregunto esto y ya está, me quedo con esta información, perfecto. Ahora imaginaos que eso mismo lo planteo en una entrevista semiestructurada, ¿no? Y en una de las entrevistas, pues surge la cuestión de las huelgas. Pues mira, yo formaba parte de un comité porque los directores de huelga, o sea, los directores de instituto nos hemos organizado, al principio no de manera legal, pero después sí, y hemos planteado y ta, ta, ta. No lo teníamos previsto esto, pero puede incorporarse perfectamente a nuestra investigación, estrategias de acción colectiva dentro de la profesión de dirección, ¿vale? Lo que sea, o de sindicalismo, o lo que sea. No lo habíamos previsto, pero lo incorporamos. Entonces, claramente, este último ejemplo que os estoy poniendo se asemeja mucho más a los propósitos pues, esos fenomenológicos, cualitativos, etcétera, ¿vale? De dejar que la experiencia, por así decirlo, eh, emerja, crezca, nazca, se desarrolle. No lo sé cómo plantearlo, ¿vale? Bien, de nuevo, claro, la cuestión de los sesgos es compleja, ¿vale? Los sesgos,
por parte del entrevistado, en realidad, pues bueno, no nos importa, ¿no? Que una persona diga, yo como director me propusieron ir a la huelga, pero estoy totalmente en contra porque a mí me parece que eso es una manera de boicotear al gobierno. Bueno, pongamos, ¿no? Yo qué sé, estoy poniendo un ejemplo estúpido, pero para poder situarnos. Pues bueno, nosotros como investigadores lo que diremos es, entre los directores hay quienes manifiestan, quienes ven el mundo, ¿no? Una fenomenología, una visión, sí, una cosmovisión, que consideran que la huelga, pues, no es un instrumento de acción colectiva, sino de manipulación o de coerción contra el gobierno, de lo que sea, ¿no? ¿Vale? Pues eso no nos interesa, o sea, no nos importa que salga ese sesgo, porque es una visión, en el fondo, un sesgo, ¿no? Imaginaos, pues si no, nos podríamos quedar con la visión triunfalista de los directores consideran la huelga como el instrumento perfecto y el 9 de cada 10 dijeron que es lo mejor para luchar por sus derechos. Pues bueno, igual hay uno que no lo ve de la misma manera, ¿vale? Pues es natural y está bien incorporarlo a nuestro estudio. Una cosa diferente es la de los sesgos del entrevistado, o perdón, del entrevistador, ¿vale? Bien, y aquí... volvemos siempre a la misma dinámica. En un contexto cuantitativo hay que evitar los sesgos, ¿vale? Las preguntas están previstas de antemano, las podría plantear cualquier persona, se hacen de la manera más aséptica posible, se intenta no afectar la opinión del otro, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, desde una óptica cualitativa, no habría ningún problema en confrontar, pedir una precisión de la visión del otro desde nuestro punto de vista, ¿vale? Es decir, no habría ningún problema en este ejemplo que os acabo de poner. Oye, voy a entrevistar a directores, ¿vale? Bien, 10 centros, 10 directores, me interesa el fenómeno de las huelgas de educación, ¿vale? Porque el país está lleno de huelgas de educación, ¿vale? Pongamos en ese escenario ficticio. Bien. Y uno de ellos me dice, no, yo creo que es una forma de ir contra el gobierno porque los sindicatos son de derechas o de izquierdas y utilizan eso como una herramienta para, ¿vale? No habría ningún problema en decir, bueno, pero ¿no cree usted que también es el único instrumento que hay para conseguir derechos laborales? ¿No? Oye, hay otras personas que piensan que quizás sí que es el medio más adecuado, o entonces, desde ese punto de vista, ¿cuál sería el otro medio adecuado? O sea, no habría ningún problema en pedir matices, en confrontar nuestra propia visión a la del entrevistado, ¿vale? Evidentemente, desde un punto de vista educado, correcto, etcétera, etcétera, no es una charla de bar, pero no habría ningún problema en hacer oponer esas visiones, ¿vale? En aras siempre de conocer la experiencia del otro, el punto de vista del otro. El nuestro, pues, hacemos una autobiografía y ya está, ¿no? El nuestro no es el relevante, ¿no? Vale. Sí que es cierto que, a ver, esto hay grados y grados. Evidentemente, si tenéis experiencia en hacer investigación y conscientemente queréis ese efecto, pues podéis jugar, ¿vale? Pero claro, si sois inexpertos, es la primera vez que hacéis una entrevista y sois jóvenes con vuestros ideales que van por encima de todo y vais a pisotear la cosmovisión y a este fascista que dice que la huelga, no sé qué, claro, ese es el término medio donde ahí no estaríamos hablando de un marco investigador, ¿vale? Entonces, lo que se suele prever, pues eso, es una suerte de arte, una artesanía. Yo más bien, no sé si arte, pero artesanía. Vas midiendo un poquito. Una cosa, una herramienta muy importante de un entrevistador es el silencio, más que la pregunta. Es increíble. Yo soy una persona, como veis, que hablo rápido, hablo mucho. Esto también de mi vida cotidiana, ¿eh? Y es lo peor del universo. Pero imaginaos tener que enfrentar una entrevista con esta, que yo estoy escuchando a las personas y tengo a tres líneas de diálogo en mi cabeza, ¿sabes? Entonces, me he tenido que obligar a estar en silencio y es increíble lo que genera, es súper potente. Las personas dan matices a su propia idea, se sienten incómodas en ese silencio y entonces de repente salen cosas que luego cuando las escuchas son interesantes, ¿no? Pues sí, sí, yo obtuve mi oposición y fui el primero de la promoción y de repente te quedas en silencio, silencio
empieza a penetrar en ese, en ese contexto, por así decirlo, y esa persona dice, bueno, es verdad que ese año con el COVID, pues, y de repente hay matices que van, van surgiendo, sin que tengas tú que precisar, ¿no? Entonces, bueno, el silencio es bastante potente. Yo no sé si os lo había comentado. En ocasiones, cuando tú vas en tu cabeza con el guión un poquito fijado, tú estás pensando, vale, me está contando la cosa A, ¿de acuerdo? Bien, ahora a continuación tengo que hilar eso con la cosa B y hacer la pregunta de la manera correcta, con el lenguaje correcto, bla, 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 y sonriendo. Eso, imaginaos, tienes que tener un control de tu cabeza y de tu... Parece natural, pero no son herramientas del todo naturales, ¿no? Y, y en ocasiones pasa que la persona que tú entrevistas te está conectando el punto uno y el punto 3 al responder la pregunta uno y tú, sin embargo, le has cortado la continuación de la 3 para imponer la 2, ¿no? Entonces ahí hay que ser un poco inteligente, fino y decir, ah, esta persona de forma natural está yendo a la 3, vale, pues yo me salto mi propio guión, exploramos la 3 de nuevo y luego ya reconecto con la 2. O hay en ocasiones que estás viendo pues, que la persona está incómoda, que eso tienes que jugar un poco tú con las circunstancias, ¿vale? Ah, de hecho, respondiendo a Nicolás y a Sandra, en la teoría sobre el uso de entrevistas como técnica de recogida de información en el marco de una investigación cualitativa, no se habla tanto de sesgos, sino que incluso se habla de una construcción compartida del sentido, ¿vale? En el sentido de que no es estrictamente el entrevistado no es una fuente de su experiencia que surge naturalmente, si imaginemos que una fuente con agua, ¿no? Y el agua es la verdad y la persona la fuente, ¿no? Pues eso no es espontáneo, ¿vale? Hay un operario, por así decirlo, que es el entrevistador, que es quien está sacando esa fuente, ¿vale? Quien está poniendo ahí un tubo y un motor para sacar esa fuente, ¿vale? Por tanto, es una realidad artificial, si queréis, construida, ¿vale? Y por tanto se habló de ese sentido compartido, de esa construcción compartida. Y os pongo a veces el ejemplo, no sé si lo cité la semana pasada, por ejemplo, cuando se habla de la terapia. Es un poco similar, ¿no? A mí me hace gracia. Bueno, pues eso, yo qué sé, un ejemplo clásico de terapia, ¿no? Tienes un trauma, lo que sea, estás con la persona terapéutica, ¿no? El terapeuta, perdonad, y de repente después de una hora o algo así, tú te has dado cuenta de que tenías un trauma, ¿no? O cosas así. Es como que has descubierto una realidad íntima de ti mismo, pero tú llevas 20, 30, 40, 50 años contigo mismo y has necesitado que un elemento externo se ponga ahí, te haga unas preguntas pues a veces estereotipadas, a veces esa persona, no sé si lo habéis planteado, a veces esa persona también está pensando en lo que va a hacer esa tarde, el viernes o por la tarde, tampoco está plenamente siguiendo vuestra cosa, ¿no? Y sin embargo, esto en psicoanálisis se le conoce como el gran otro, ¿no? Esa necesidad de creer que hay un ente capaz de vislumbrar la realidad y hacerla, pues un poco, esa es la dinámica de un entrevistador en ese contexto. En muchos casos, a mí me ha ocurrido, ¿no? Salvando las distancias, yo no soy terapeuta, desconocer parte de la realidad de esa persona, pues porque no tenía datos suficientes, y esa persona pensar que yo conozco un tema y empezar a desarrollarlo y yo seguirlo, y a veces ocurre ese tipo de situaciones, ¿vale? O al contrario, o cuestiones que no han pensado los entrevistados y que tú la planteas y de repente, ah, pues eso sí conecta, y mira, o incluso a veces no sé si os ha ocurrido, pero hablando con amigos o cosas de ese tipo, ¿no? Cuando alguien utiliza una palabra que quizás no utilizáis vosotros en vuestro lenguaje o en vuestra manera de ordenar el mundo y de repente esa palabra ordena cosas de vuestra experiencia o de vuestra... No sé si os ha ocurrido alguna vez, ¿no? Pues esto ocurre cuando hay con una entrevista, ¿no? Por ejemplo, yo que sé, alguien que desconozca la palabra sesgo, ¿no? Y de repente estás hablando de tus cosas, ay, es que no sé qué me pasa, que me tomo mal todo lo que me dicen en el trabajo, y ay, pues quizás estás teniendo un sesgo individual, ¿no? Y alguien que te diga eso,
pues ya, reordenas, ¿no? Pues toda tu experiencia. Pues es un poco eso, cuando hablamos de construcción compartida de sentido, ¿vale? Bien. Vale, otro tipo de clasificación, evidentemente, o individual o en grupo. Es distinto una entrevista en grupo que un focus group, ¿vale? Como veíamos, una entrevista en grupo en realidad sí que se mantiene esa jerarquía, entre comillas, de quién formula las preguntas, quién guía la conversación, etcétera, pero no se busca ese diálogo entre los entrevistados que haga hacer emerger verdades, ¿vale? Que es lo que identifica el focus group, ¿vale? Y bueno, pues si es un entrevistador o en panel, pues lo mismo, si hay una persona, varias personas quienes entrevistan a las personas, ¿vale? A los entrevistados. Bien, ya no por no extenderme demasiado, bueno. Cosas interesantes, si habéis realizado o si realizáis alguna entrevista oral, veis que pues, va a movilizar mucha información y tiene un punto de valor humano. Yo llegaba un momento que cuando estaba transcribiendo las entrevistas o analizándolas, etcétera, hasta podía recordar la voz de las personas, ¿no? Leyendo los fragmentos, porque evidentemente hay un contacto más humano con el individuo, ¿vale? Bien, se puede pedir una aclaración si no se entiende algo, eso, pues, pero ¿a qué se refiere? Pero esto no fue este contexto. Yo entendía que este era otro, que en ese momento era un compañero este o lo que sea, ¿no? Bien. Y algunas de las dificultades que tiene, ¿vale? Pues aquí, habilidades comunicativas, ya os he contado alguna de ellas, el esfuerzo y el tiempo. Eh, claro, yo puedo prever en un plan de tesis, por ejemplo, en un plan de máster, bueno, durante este mes voy a realizar encuestas. Más o menos, yo planteo las encuestas, yo ya os comenté el ejemplo que yo hice de la investigación esta sobre regímenes totalitarios, democracia, etcétera, etcétera, en estudiantes, pues planteamos las encuestas entre septiembre y mediados de noviembre, o sea, de octubre, y ya está. Sin embargo, en esto ocurre a veces que contactas a una persona, sí, sí, quedamos el viernes que viene, oye, que me ha surgido una cosa que tengo que ir al taller, no, mira, hasta el miércoles no, etcétera, etcétera, y por cuestión de la agenda de los humanos, pues se puede dificultar esto. Bien, vale. A mí se me ha llegado bueno, tengo algunas que todavía tengo pendientes de casi un año, que iba a quedar con la persona, luego lo operaron, luego el posoperatorio, etcétera, etcétera. Cosas de ese tipo que ocurren. Una mujer me daba larga siempre porque estaba publicando un libro y no, no puedo, que estoy con el libro, bueno, cosas de estas. Bueno, al final manejas con humanos, ¿no? Y eso es más complejo. Y luego el tema del análisis de la información, ¿vale? Que, pues como vemos, imaginaos 1 hora y media, 2 horas de entrevista, transcribir, identificar los ítems, si la persona ha mezclado, antes os decía, en la respuesta uno conectó con el ítem 3, pues imaginaos que de repente hay frases que se van interconectando, que a la hora de entrevista se vuelve sobre el tema 2 y se aclara que algo que se hizo en el minuto 12, etcétera, etcétera, ¿vale? Puede llegar a suponer pues cierto esfuerzo. Vale. Los focus group o grupos de discusión, ya os lo he planteado, es una suerte de eso. Am, También es un sentido compartido, una construcción de sentido compartido, pero en este caso de personas implicadas en el fenómeno estudiado. ¿Vale? Pues imaginaos, un ejemplo clásico, pues ponemos a estudiantes y a profesores, ¿vale? Estudiantes de diferentes grupos y a los profesores, ¿no? Y se les plantea la pregunta de qué aspectos mejorarían de aquí, ¿vale? Y se les va preguntando, pues primer bloque, la enseñanza. Bueno, pues yo como docente creo que está bien, pero no tenemos suficientes medios para Internet. Y los estudiantes dicen, no, es que las clases son muy largas y hay profesores que no explican bien o lo que sea, ¿vale? Y se trata de que se confronten. Oye, ¿cómo que no explico bien? Yo explico como puedo, pero es que si nos calláis vosotros, entonces va surgiendo, profesores no explican bien, problemas disruptivos o de atención en el aula, ¿vale? Esto es el típico caso que habréis visto, eso, a veces en las películas, cosas de este tipo, es cuando se hacen, esto se utiliza mucho en marketing,
¿vale? Se les da un producto, pues un perfume. ¿Qué os ha parecido este perfume? Ah, pues a mí me ha evocado a rosas. Pues ¿en qué situación lo llevarías? Y alguien dice, pues yo en una entrevista de trabajo. Ah, pues no, yo en... ¿Vale? Es ese modelo, ¿vale? Bien. Ah, es bueno, pues eso, para tratar temas controvertidos, ¿vale? Imaginaos una entrevista. En el ejemplo que os he puesto al principio, del tema de las huelgas, etcétera, ¿vale? Yo entrevisto a individuo A favor de la huelga, individuo B en contra de la huelga, y voy a tener dos cosmovisiones, dos visiones diferentes. Ok, si eso lo llevo a un focus group, voy a ver que esas visiones van a estar, entre comillas, forzadas a confrontarse, y en esa confrontación van a surgir, pues, más matices. ¿Vale? Eso ocurre a veces con, no sé, cuando hay debates políticos o cosas de ese tipo. Yo puedo ir a un meeting y decirme, vamos a hacer esto, esto y esto, otro meeting, vamos a hacer esto, esto y esto, se confrontan y entonces, vas a hacer esto, pero ¿cómo? Si no lo llegaste a hacer aquí, ¿no? ¿No? Entonces, al investigador nos va a permitir, pues, conocer, pues eso, las aristas, diferentes niveles de complejidad de un tema, ¿vale? Bien. Ah, en ocasiones esto de la creatividad puede ser interesante porque a veces no es simplemente conocer esas visiones del mundo, sino también plantearle soluciones. Oye, venga, pues, ¿qué aspectos de mejora identificáis en este grupo? Ahora podemos hacer un focus group. ¿Qué elementos de mejora observáis en esta clase? Pues mira, podríamos hacer pausas cada 25 minutos, ¿vale? Pues es ahí donde se generan ideas creativas. Bien, y desventajas, pues claro, si vamos a temas controvertidos, imaginaos un esquirol o un patrón y un sindicalista confrontados, pues puede llegar a ser problemático, ¿vale? Esto es evidente, es humano, ¿vale? Es así. Imaginaos, pues eso, el ejemplo incluso básico que acabo de poner, un estudiante y un profesor, pues pueden llegar a tener un problema, yo qué sé, ¿vale? Es complejo esto. No es anónimo tampoco, esas personas están confrontadas entre sí, ¿m? Y también el análisis es delicado, ¿vale? Seguramente, además, si habéis visto eso, algún debate televisivo de estos de político, ocurre a veces esto, ¿no? No, no, pero no pasemos al tema 3, quedémonos en el tema uno, ¿no? Pues eso también puede llegar a ocurrir en un focus group, ¿vale? Bien, y por último, la historia de vida, que os había llamado la atención también la semana pasada, generalmente también se basa en entrevistas orales, etcétera, a los implicados. Pero lo que pretende es reconocer, pues, la biografía de esa persona. ¿m? Pero ¿cuál sería la diferencia entre biografía y una historia de vida? La historia de vida es la visión eh, propia que se da sobre los hilos conductores, sobre los factores explicativos, ¿no? de nuestro entorno, de nuestra realidad. ¿Vale? Bien. Am, Os decía yo, ¿no? Yo puedo ver claro como biógrafo que Napoleón fue en la escuela de militar donde aprendió las cosas y su valía, ¿no? Sin embargo, igual le preguntamos a él y te habla en concreto, no, no, eso fue los tebeos que yo leía. Bueno, no sé si Napoleón había tebeos o no, pero me seguís, ¿no? O las historias que me contaban en la escuela, ¿no? De Aníbal, por ejemplo, ¿no? Vale, pues es esto lo que nos interesa, ¿vale? Ver cómo las personas van dando sentido. Las historias de vida, a veces son, o sea, desde el punto de vista de la historiografía, por ejemplo, no solamente se plantean como ah, una suerte de autobiografía y ya está, ¿vale? Porque eso sería una entrevista en profundidad, simplemente que se ampliaría a toda la vida de una persona, ¿no? Sino que también hay un juego con los documentos, con los archivos, ¿vale? Hay un punto de reconstrucción. Aquí también entra en juego lo que se conoce como la historia familiar, que también está ahora muy de moda, intentar reconstruir, pues eso, las visiones de nuestros antepasados, más directos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Como os decía, lo que nos permite ver, si lo llevamos simplemente estrictamente al campo de la educación, es eso, es ver cuestiones pues más allá, oye, ¿por qué el estrés del profesorado? Que siempre estamos con lo mismo. Pues igual yo hago historias de vida
y veo que la mayoría de profesores llegan a esto después de haber estudiado en instituciones públicas, que las mayorías sus padres no tenían muchos medios, no vienen de familias acomodadas, que muchos de ellos han pasado en su etapa joven pues por trabajos precarios, etcétera, etcétera, ¿no? Pues la historia de vida nos permitiría ver esas genealogías, esas bases sobre las que se fundamenta la experiencia de ese grupo humano, ¿vale? Bien, dificultades. Evidentemente la memoria, evidentemente aquí sí un sesgo enorme, ¿no? Que puede haber cambios incluso de perspectivas, mitos. A mí me hace mucha gracia, yo, como os comentaba, yo estudié a periodistas y hay, al final acabas viendo como una suerte de lugares comunes en la biografía de todos que dices tú, ¿cómo es posible que esta persona interprete esto como un hecho netamente individual y biográfico y sin embargo esa experiencia se repita en los relatos de todos, ¿no? Por ejemplo, es muy habitual los periodistas que te digan que de niños ya querían ser periodistas y que ya sus padres le vieron con 3 años leyendo la prensa o algo así. Todos comparten prácticamente una imagen de la misma manera, ¿no? Entonces, bueno, al final, pues son reconstrucciones que tú haces después de 40 años de periodismo, ¿no? O relatos que te vas contando tú a ti mismo, cosas de ese tipo, ¿no? Vale, bien. Vale. Y luego, por último, habíamos citado el análisis documental, pues es una técnica pues, de las más elementales, ¿no? Cuando, por ejemplo, hacemos una investigación de legislación comparativa entre Italia y España, por ejemplo, ¿no? Pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a analizar esto? Pues estrictamente a partir de la ley, a partir de los documentos. También, si vais a un centro a hacer las prácticas y os dan ¿cómo se dice esto? La normativa del centro, lo que sea, pues lo que estaréis haciendo ahí como método de recogida de información es un análisis documental, ¿vale? Pues si os podíais plantear, ¿recoge algún tipo de normativa en relación a la igualdad o la promoción de la igualdad? Y vamos a comparar 10 centros, pues 8 sí, 2 no, ¿vale? Pues es ese tipo de cuestiones las que nos interesa perfilar por esta vía, ¿vale? Ah, bueno, esto de la credibilidad con respecto a los documentos, ¿no? Bueno, pues habría también mucho que decir, pero en principio, si tenemos un acta de nacimiento de una persona o si tenemos el año en que sacó la oposición y la nota, por mucho que nos diga que ha sido la mayor de su promoción, si luego vamos al análisis documental y vemos que esto no es así, pues en principio la información oficial es más verídica, ¿vale? Pero bueno, en ocasiones está restringido ese acceso, pues por cuestiones de datos, ¿cómo se dice esto? De privacidad, etcétera, etcétera, ¿vale? Y en casos, pues podemos tener documentos muy extensos o complejos de analizar o que no permiten comparación, etcétera, etcétera, ¿vale? Bien, pues de esta manera ya terminamos este bloque, esta cuestión de la recogida de información, de las técnicas de recogida de información. Y comenzamos, ya prácticamente sin pausa, aunque simplemente me dejéis enunciarlo. A ver, el grupo de discusión sería un buen instrumento para investigación-acción. Sí, perfectamente, podría ser. Mm, pero vamos, en realidad en la investigación-acción podía aplicarse cualquier tipo de recogida de información. ¿M? Ten en cuenta que en función de los objetivos, pues se podría cualificar a ese grupo que va a ser el responsable de la investigación-acción para que realice encuestas al conjunto de estudiantes, por ejemplo, o se puede facultar a un grupo de estudiantes para que haga entrevistas a otros estudiantes. O sea, en realidad las técnicas pueden ser muy variadas, pero el focus group perfectamente. Podríamos organizar un grupo de discusión con docentes, un grupo de discusión con estudiantes que incluso lo coordinas en cada uno de estos colectivos y de ahí extraer información para después proponer medidas, aspectos de mejora, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bien, y lo que vamos a ver la semana próxima, voy a intentar condensar el tema 9 y el 10, la clase de la semana próxima, ¿vale? Echando un vistazo si tenéis ocasión, por favor, aunque sea una lectura rápida para poder ir avanzando un poquito más ágilmente. Vamos a ver cómo analizar.
esta documentación, ¿vale? O estos datos o estos resultados que hayamos obtenido. Bien, de nuevo, por enfocarnos, seguimos nuestra línea temporal del método científico, ya hemos diseñado nuestra investigación, ya tenemos la población, el objetivo, el tema, incluso ya hemos hecho esa imagen, yo tengo esa imagen como, ¿sabéis esa cosa de las ferias? Que se mueve una manivela para coger un premio, ¿no? Pues yo me imagino eso, ¿no? La técnica de información es y cojo la realidad, ¿no? Vale, o un aspecto de la realidad o lo que sea. Bien, pues ya tenemos ese peluche, ¿vale? Por así decirlo, esos datos, ya hemos cogido la muestra de la realidad que nos interesa conocer, y ahora lo que tenemos que hacer es analizarlo. Es una suerte de eh, pasar de los datos en bruto a resultados científicos, a afirmaciones, a enunciados científicos, ¿vale? A verdades, a leyes, a conclusiones, ¿vale? Ese es el punto intermedio que tenemos, ¿vale? Bien, y de nuevo lo vamos a disgregar en dos tipos de análisis o datos, ya sea más bien cuantitativos, obtenidos por esos procedimientos, esas técnicas, pues más de índole cuantitativa, y los cualitativos, ¿vale? Que vamos a ver que son un punto diferentes, ¿vale? Lo que va a primar en este primer tema, en el análisis de los datos cuantitativos, va a ser la estadística, ¿vale? Parece que a priori un análisis matemático, un análisis estadístico, lo que nos va a permitir es observar esas verdades detrás de esa maraña de datos que generalmente además son muy amplios, ¿no? Porque hemos visto que son fáciles de aplicar, las encuestas, los test, etcétera, etcétera, y vamos a tener un volumen relativamente amplio de datos, ¿vale? Bien, es algo tan sencillo como si yo hago una encuesta a 100 personas, ¿m? Y la segunda pregunta es A, B y C, ¿m? ¿Cuántas personas han dicho A? ¿Cuántas personas han dicho B? ¿Cuántas personas han dicho C? Y quizás también yo puedo empezar a ver relaciones. Oye, pues por género, ¿cuántas han dicho A y cuántos han dicho B y cuántos han dicho C? Por rango de edad, ¿cuántos han dicho A, cuántos han dicho B, cuántos han dicho C? Y si yo eso me permite observar verdades como el 90% de los jóvenes ha dicho A y el 90% de las personas mayores han dicho B, quizás puedo extrapolar pues, una serie de conocimientos. Oye, los jóvenes prefieren, vamos a poner cosas políticas, políticos de izquierdas y los más mayores de derechas, ¿no? Pues igual ya ahí puedo extrapolar o conocer leyes de la realidad. ¿No? Que es un poco, si recordáis, ese sentido que busca la investigación cuantitativa, ¿vale? Pero además, esa maraña de datos, esos porcentajes o esa estadística que podemos aplicar para este análisis, también la podemos llevar a cabo desde un punto de vista gráfico, ¿vale? Y de ahí también trasladar ese resultado, ese enunciado, esa ley, esa verdad de una manera pues lo más ágil y rápida posible. Si yo os pongo los 100 datos, las 100 respuestas en bruto, tardaría 10 minutos al menos en ver de qué se trata, ¿no? Y si simplemente os pongo pues una gráfica de columnas y veis que el 90% está aquí y el 10% está aquí, pues rápidamente vais a tener acceso a ese resultado, ese enunciado, ¿vale? Bien. Vale, pues todo esto lo desarrollaremos la semana próxima y nada, muy rápidamente, pero eh, veremos las diferentes variables, las diferentes eh, informaciones que podemos obtener en el análisis cuantitativo, estadístico, etcétera. ¿Vale? Bien, Virginia, ¿tenías la mano levantada? ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo quería consultar, yo no sé si se ha dado en alguna clase anterior porque no he participado en todas, em, la guía esta que dan para la actividad 3. Ujú. ¿Ya pasó o La actividad 3 yo creo que la comentamos hace 2 semanas. No lo sé si tenemos prevista otra. A ver. Pero lo puedo comentar muy rápidamente y que sirva de recordatorio. o Sí, no, quizás estaba previsto para esta semana, no, o sea, me suena que lo leí para hoy, pero puede ser, pues Y sí, creo que perdón. según el calendario era para hoy. Vale, tenéis que haberme avisado al principio. Vale, perdón, es que no quería cortar, no sabía.
No, no, no. Sí, además, yo pensaba solamente dedicar 20 minutos a lo que he dedicado 55, entonces también es culpa mía. Vale, mirad, nada, muy rápidamente, y si os tenéis que ir, porque entiendo que por tema de tiempo, pues queda grabado, aunque sea estos 5 o 10 minutos, y sabéis pues que en esta sesión, los 5 o 10 minutos últimos, está explicada la actividad 3. Vale, es muy, muy sencillita. Consiste en realizar un instrumento de colecta de datos, ¿vale? Es decir, uno de estos instrumentos que acabamos de ver, diseñarlo plenamente. Bien, vale. El enunciado os solicita prever o diseñar o confeccionar o elaborar 10 preguntas. ¿Mm? Vale. Se trata de una actividad individual, que esto ha generado también un poco de dudas. Vale. En el resto de materias o en la mayoría del resto de materias del máster, la tercera actividad es grupal. En esta, sin embargo, siempre se ha concebido individual, ¿vale? Lo que pasa que este semestre algunos compañeros en otros grupos han dado la posibilidad de hacerlo grupal, ¿vale? Entonces, desde coordinación finalmente nos han permitido ambas opciones. Yo interpreto que, como os había indicado ya hace 2 semanas, que sería individual y que además la carga de trabajo no es excesiva. Si fuese algo más complejo no tendría problema, pero yo creo que incluso hasta puede ser, como está diseñada la actividad, más, no sé, diseñar 5 preguntas cada uno si lo hacéis en pareja, 3 cada uno, luego puede haber que los bloques no sean del todo coherentes, puede incluso ir en contra de vuestros intereses, ¿vale? Entonces, el enunciado muy sencillito, tenéis que elaborar esas 10 preguntas que conformarían vuestro instrumento de recogida de información. Aunque no lo ponga así en el enunciado, ¿dónde yo me situaría? Yo me situaría o bien en una encuesta, ¿vale? O bien en una entrevista oral, ¿vale? Pues más o menos estructurada, ¿vale? Bien, entonces, lo que se solicita es esto, que con una herramienta como tipo Google Forms diseñéis 10 preguntas, ¿vale? Tenéis en este tema, en el tema 9. No, en el tema 9 no, en el tema 8 a ver, a ver, a ver, a ver. Mm, Me estoy confundiendo, disculpadme, a ver. Mm, Mirad, a ver, os muestro, ¿eh? En el tema 7 referido a los instrumentos de recogida de información cuantitativos, tenéis esta tabla que os pone, pues, tipos de preguntas, ¿vale? Y algunos ejemplos. Yo creo que os puede resultar útil a la hora de afrontar esta tarea, ¿vale? Lo interesante es que penséis en términos de, vale, tengo un tema que quiero conocer y voy a plantear 10 preguntas que me van a permitir conocer variables o ítems relacionados con ese tema. Voy a pensar en el orden en el que voy a plantear esos temas, ¿vale? Pues lo más general, lo más particular, o por tema, etcétera, etcétera, y el tipo de preguntas que voy a hacer, si será abierta, si voy a hacer una escala tipo Likert, etcétera, etcétera, ¿vale? Se trata de que toméis decisiones lo más coherentes y propias posibles a este respecto, ¿vale? En términos generales, esta es una actividad que se suele resolver bastante bien. Ah, a la hora de diseñar el cuestionario, si vais a utilizar un cuestionario, una entrevista, etcétera, podéis incluir incluso un párrafo de consentimiento informado, podéis incluir unas instrucciones, ¿por qué no? Además de las 10 preguntas, esto no es estrictamente obligatorio, pero bueno, os sirve también para pues, tener que manejar este tipo de diseños. Podéis organizar las preguntas por bloques, también suele ser algo habitual. En lo que tenéis a veces más dudas es si, por ejemplo, incluís entre las 10 algunas de estas preguntas de identificación, ¿vale? Pues eso, pues por género, y tal, etcétera, etcétera. Bueno, yo os diría que fuesen las 10, pues al menos 8 fuesen de contenido, ¿vale? Que si queréis hacer 2 de identificación, pues sexo o nivel de estudios o lo que sea, pero claro, si me vais a poner 4 de identificación, pues al final se queda un poco reducido ese cuestionario, ¿vale? Entonces yo os diría, pues por lo menos 2, e incluso si queréis hacer 12 preguntas, es decir, 2 de identificación y ya sí las 10 de contenido,
pues vale, no pasaría nada. Si queréis explorar también, pues cuestiones como estas, a ver, las preguntas de consistencia, ¿vale? Es decir, pues repetir sobre un mismo tema dos veces con una formulación distinta para que los datos, pues también podéis utilizar estrategias de ese tipo, ¿vale? Eh, Principales defectos o fallos. Pues a veces las preguntas no están plenamente bien formuladas. Tened en cuenta que el lenguaje tiene que adecuarse, ¿vale? Estáis hablando a veces con desconocidos, no vale, no sé, que planteéis las cosas, pues eso, de un lenguaje muy vulgar o muy cotidiano, por así decirlo, no vulgar. Eh, a veces son complejas perdón, las preguntas, en el sentido de que a veces, en el caso de que usted fuese seleccionado antes de, no sé, simplificad. Es mejor a veces hacer dos preguntas y que cada una se relacione con una variable que no empezar a poner sís o formulaciones muy complejas, ¿vale? Y en ocasiones no hay una correlación entre las respuestas propuestas y las posibles respuestas. Es decir, tenéis que contemplar todos los casos o en todo caso, disculpad, incluir un ítem que ponga otros, ¿vale? O otro motivo, o indicar o cosas de ese tipo, ¿vale? Podéis jugar incluso con respuestas abiertas o cerradas. Google Forms permite esto. Bueno, como veis, no sé si habéis trabajado alguna vez con esto, es muy sencillito. Google Forms te propone ya el tipo de pregunta, entre varias, ¿no? De pregunta múltiple, ta, 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 y simplemente es ir rellenando los diseños. Vale, a la hora de entregármelo, en ocasiones no sé por qué lo ponéis como en privado o tengo que registrarme para verlo, etcétera, ¿vale? Os voy a pedir, por favor, tenéis que poner el enlace, evidentemente. Lo ideal sería que yo pudiese acceder sin registrarme, que estuviese abierto. No sé qué persona, no sé cómo se llama la opción, pero que cualquier persona con el enlace lo pudiese ver, ¿vale? Que estuviese configurado de ese modo. Pero también os voy a solicitar, por favor, para simplificarlo un poquito, si me podéis hacer la captura de pantalla y ponerla en el documento, ¿vale? De esa manera. Que el enlace estaba activo cuando lo hicisteis, pero luego no porque lo que sea, Google Drive, lo que sea, cosas de este tipo, pues no tengo que volver a contactaros para corregir la tarea. Está tal y como lo habéis visto vosotros o vosotras, lo veo yo en esa captura de pantalla, ¿vale? Y a veces, pues, Ah, si uy. es muy extenso, pues lo cortáis en varias páginas y ya está, no hay ningún problema, ¿vale? Bien, pues eso es todo. Tarea individual, 10 preguntas. Podéis, bueno, que el tema sea evidentemente tema de educación, que contemple pues diferentes aspectos de ese tema que habéis previsto de antemano. Y bueno, básicamente eso es todo lo referente a esta tarea. No sé si tenéis alguna duda o si alguna cosita que queráis comentar. ¿Hay que aclarar cuál es el tema o solamente es el formulario? Lo podéis poner en el título si queréis. Mm, Bien. sí. A ver. Profesor, ¿la fecha de entrega es la que aparece todavía en la plataforma, la del 2 de febrero? Eso es, el 2 de febrero, fecha de entrega. Y no sé Ya. si la actividad la podéis descargar. Sí, a ver, a mí no sé por qué no me está cargando. Sí, sí se puede ¿Sí la descargar. podéis descargar? Ah, vale. Vale, sí, es que igual era en otra materia, no sé por qué había algún tipo de defecto. Rubén, qué pena. Tiene que ser necesariamente de educación superior, porque yo la hice de derecho, como soy abogada. Sí, yo prefiero que sea y creo Bueno, que lo más adecuado es que sea del campo de la educación. Ya eso bueno, también en algún marco teórico de la actividad 2 no lo he comentado, pero han sido pocos los casos, pero cuando los puntos se referían estrictamente a vuestro ámbito disciplinar, os he tenido que penalizar por eso, porque al final se trata de que salgáis de esa zona de confort, por así decirlo, y que manejéis pues las aristas, de un tema relativo a la educación, ¿vale? Si ya lo tienes hecho y lo puedes adaptar un poquito, pues bueno, sería lo ideal, ¿vale? Que didáctica del derecho o legislación en materia de educación, etcétera, etcétera, ¿vale? vale. Gracias. Profesor, una pregunta, qué pena molestarle, No, sin antes de que problema. se me pase. Si uno, digamos, yo ya cargué el documento,
y de todos modos, pues presenté el formulario y le mandé el enlace dentro de ese. En caso de una emergencia, también si lo mandan dentro de las observaciones, el enlace está mal o se puede, como un respaldo para que abra bien. Vale, sí, sin problema. Sí, sí, sí. Sí, sí, o sea, sí, como todavía tenéis hasta el 2 de febrero, si pudiese Evaristo volver a cargar la tarea con una captura de pantalla, eso te lo permite la plataforma. Si me pudieses hacer ese favor para tener ahí la imagen y de manera más ágil estar seguro de que no hay ninguna incidencia. Yo todavía, generalmente, las actividades no las corrijo hasta plazo porque los estudiantes a veces eso, suben otra versión diferente o cosas de ese tipo. O algunos, pues eso, por tema de horas, pues en vez del 2 lo suben el 3 pero por la noche, por la diferencia horaria, etcétera, etcétera. Entonces, generalmente yo lo que hago es espero hasta el 2 de febrero y corrijo a partir del 4 de febrero, ¿va? Para que más o menos os hagáis una idea. Entonces, si hasta esa fecha puedes subir otro documento, sin problema. Y si no, no creo que sea conflictivo, ¿vale? Ya sabiendo ahora que me has comunicado, si no pudiese acceder al enlace, pues te contacto, ¿vale? Sin problema. Entendido, sí, señor. No, es que ya la cargué, por eso le preguntaba. Ujú. Vale, perfecto. No, 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 no creo que haya inconveniente. Vale, Entendido, doctor, gracias. nada. Profesor, Sí. hola profe, ¿qué tal? Una consulta respecto a lo que es el ámbito de educación superior. Por ejemplo, mi investigación está relacionada con, por ejemplo, el cuestionario va dirigido a estudiantes. Ujú. No habría ningún inconveniente, sea que mi tema tenga que ver relacionado a temas de audiencia, algo por el estilo, ¿no? Porque, o sea, mi profesión es ciencia de la comunicación. O sea, quieres investigar sobre ciencia de la comunicación, pero dedicado a estudiantes, la encuesta. Claro, o sea, por ejemplo, mi tema es rubro de radio, ¿no? Ujú. Contenidos de radiales, ¿no? O Ujú. sea, y dimensionarlo, en este caso el estudio hacia los alumnos, ¿no? Si es que consumen tales contenidos, por ahí va mi idea. Vale, sí, podría encajar. Ya, profe, muy amable, gracias. Nada. Es como hábitos de consumo mediático entre los estudiantes universitarios, ¿por qué no? Gracias, profe. Nada, a ti. Pues muy bien, no sé si tenéis alguna otra preguntita. Vale, pues si no, nos despedimos y nada, nos vemos la semana próxima. De todos modos, volveré la próxima semana a aclarar cualquier cuestión o a recordar un poquito este punto de la actividad 3, ¿vale? Para que no haya ninguna duda. Nada, que tengáis muy buena semana. Gracias, profe. Chao, Chao. Chao. Gracias, profe. chao, chao, chao.